En esta unidad, Introducción a la programación lineal, un aspecto fundamental es el planteo de los problemas de programación lineal. ¿Sí? Frente a una situación problemática, poder traducirlo, identificarlo como un problema de programación lineal. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de planteo o formulación de modelos? Formular un modelo de programación lineal es traducir a la forma matemática general un problema real. ¿Cuál es esa forma matemática general? Bueno, es una formulación que contiene una función objetivo, donde las variables están sujetas a un cuerpo de restricciones y tiene una restricción de no negatividad. Tiene elementos, símbolos, que representan datos, parámetros y variables del problema. Por ejemplo, las x, x1, x2, xn, las x sub j, son las variables de decisión del problema. Es lo que queremos determinar al resolver el problema. Los c sub j, c sub 1, c sub 2, c sub n, son los parámetros que acompañan a las variables en la función objetivo. Otros elementos son los a sub i j, desde a sub 1, 1 hasta a sub mn, que son los coeficientes que acompañan a las variables en el cuerpo de las restricciones. Finalmente tenemos otros elementos que son independientes de las variables, que son las limitaciones, los requerimientos que expresan cada una de las restricciones, que son los b sub i. Los c sub j, los a sub i j y los b sub i son parámetros del problema. Son datos ciertos, ya que uno de los supuestos de la programación lineal es la certidumbre de los parámetros. Entonces, en esta forma matemática tenemos tres partes. Una función objetivo, que puede ser de maximización o de minimización, un cuerpo de restricciones, que pueden ser de menor o igual, de igualdad o de mayor o igual, y una restricción de no negatividad, que hace referencia a otro de los supuestos de la programación lineal, que es que las variables no pueden ser negativas. Entonces, volviendo a la formulación de los modelos de programación lineal, lo que nosotros vamos a hacer frente a un problema real es llevarlo a esta forma matemática, y para eso podemos seguir una serie de pasos. En primer lugar, tenemos que leer y comprender el problema. ¿Para qué? Para ver de qué trata la situación que estamos analizando, qué es lo que se quiere determinar, es decir, cuáles van a ser las variables del problema y cuál es el objetivo que se persigue con esa formulación y resolución del problema lineal. Un segundo paso es identificar el objetivo general y cada una de las restricciones o limitaciones que tienen esas variables que vamos a determinar. Un tercer paso es identificar y definir las variables de decisión. Ya vamos a ver que estas variables de decisión deben estar definidas en la forma más completa posible, indicando su unidad de medida y su unidad de tiempo. Por lo tanto, al identificar todos estos aspectos del problema real, ¿sí?, que nosotros los vamos a identificar en primer lugar verbalmente, en forma escrita u oral, pero poniéndolos en palabras, y luego los vamos a traducir a la forma matemática, respetando las tres partes de la formulación: función objetivo, restricciones y restricción de no negatividad. Veamos ahora el planteo del problema 9 de la guía de problemas de investigación operativa. En este problema nos dice que la Espuma S.A. fabrica artículos de limpieza y desea determinar el plan de producción óptimo de 3 de sus productos: jabón de tocador, detergente para vajilla y jabón para ropa. El proceso de producción de estos productos requiere de un insumo base y de diferentes combinaciones de horas de procesamiento y de determinado y empaque que se muestran a continuación.
En la primera tabla vemos que nos indica para cada uno de los artículos, jabón de tocador, detergente para vajilla y jabón para ropa, la cantidad de cada uno de los insumos que requiere. Pero acá tenemos que tener cuidado porque nos están indicando cuánto utiliza de cada insumo por cada 100 unidades, por ejemplo en el caso del jabón de tocador. Entonces vemos que se utilizan 8 litros de insumo base para 100 unidades de jabón de tocador. Nosotros vamos a tener que adaptar esta información para tener los datos en forma unitaria, es decir, para cada unidad de producto tener la tasa de utilización de cada uno de los insumos. En la siguiente tabla nos muestra los costos y beneficios de cada uno de los productos y también tenemos que tener en cuenta que nos da el costo en el que se incurre para fabricar, por ejemplo, 20 unidades de jabón de tocador, el costo para fabricar 10 unidades de detergente para vajilla y el costo para fabricar 10 unidades de jabón para ropa y los beneficios. Entonces vamos a tener que adaptar esta información para tenerlo en forma unitaria. También nos dice que la empresa cuenta con un presupuesto de 600.000 pesos y 4.500 litros de insumo base para encarar la producción de estos productos en el próximo periodo. Además cuenta con 320 horas de proceso y no hay restricción para las horas de empaque. La empresa ha fijado algunas pautas de producción. La producción de detergente para vajilla debe ser un 30% de la producción de jabón para ropa. El costo de la producción de jabón de tocador debe ser por lo menos un 20% del costo de la producción total. El detergente para vajilla no debe superar las 500 unidades. Entonces se pide, defina las variables del problema y el objetivo en forma verbal, indique en forma completa el correspondiente planteo de programación lineal que permita a la empresa determinar el plan de producción óptimo que satisfaga los requerimientos maximizando el beneficio total. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar cuál es el objetivo que persigue esta empresa. Si bien nosotros podríamos, dado los datos que tenemos, minimizar el costo de la producción o maximizar el beneficio por la producción y venta de los productos, específicamente en el pedido nos dice que se satisfaga los requerimientos maximizando el beneficio total. Por lo tanto, vamos a buscar determinar cuál es el beneficio total de esta producción. En la tabla tenemos el dato del beneficio que aporta cada uno de los productos. Cada unidad de jabón de tocador me proporciona un beneficio de 10 pesos. ¿Por qué 10 pesos? Porque me está diciendo que proporciona un beneficio de 200 cada 20 unidades. Entonces quiere decir que cada unidad de jabón de tocador me proporciona un beneficio de 10 pesos. Si yo fabrico más unidades de jabón de tocador, el beneficio que voy a percibir va a ser mayor. Por lo tanto, lo que yo tengo que determinar es la cantidad de unidades de jabón de tocador que voy a elaborar, la cantidad de unidades de detergente para vajilla que se van a elaborar y la cantidad de unidades de jabón para ropa que se van a elaborar. Por lo tanto, esas serían las variables del problema. En la medida que yo elabore mayor cantidad de estos productos, mayor va a ser el beneficio que voy a obtener. Pero ¿qué pasa? No puedo producir más y más unidades ya que tengo algunas limitaciones. Una de esas limitaciones es el dinero que tengo disponible para la compra de los insumos o la contratación de las horas. Otra limitación son los litros de insumo base, ya que tengo solamente 4.500 litros. También nos dice que tiene una limitación de 320 horas de procesamiento. Sin embargo, vemos que las horas de empaque, de terminación y empaque, no tienen restricciones. Es decir, puedo tener todas las horas que quiera, por lo tanto, esa no va a ser una limitación de nuestro problema. Otras limitaciones que se plantean son las pautas de producción. Por ejemplo, que la producción de uno de los productos, que es el detergente para vajilla,
debe ser un 30% de la producción de jabón para ropa. También tenemos una limitación en cuanto a la relación entre el costo de producción de jabón de tocador y el costo de la producción total, y una limitación en cuanto a la cantidad de unidades a producir del detergente para vajilla. Entonces, resumamos toda esa información expresando en forma verbal cada uno de estos elementos. Es decir, el objetivo del problema es maximizar el beneficio total por la producción de los 3 artículos de limpieza: producción y venta de jabón de tocador, de detergente para vajilla y de jabón para ropa. Por lo tanto, las variables, que yo las voy a simbolizar como JT, DB y JR, me indican el número de unidades de cada uno de los productos a producir. Las limitaciones de este problema son los litros de insumo base, las horas de proceso, el presupuesto, la relación entre variables, las relaciones entre costos y la producción máxima de detergente para vajilla. Bien, como vemos, todo esto lo hemos expresado en palabras y sería la definición verbal de los elementos del problema. Ahora vamos a pasar a la formulación matemática del problema. Entonces vamos a comenzar con el planteo formulando en forma matemática esa función objetivo que habíamos dicho que era maximizar el beneficio total. La función va a tener un coeficiente que es el beneficio total percibido por cada unidad de jabón de tocador a producir, multiplicado por la cantidad de unidades que produzca, más el beneficio percibido por las unidades de detergente para vajilla a producir, más el beneficio que se obtiene por la producción de unidades de jabón para ropa. Como vemos, el beneficio de cada uno de los productos se va sumando y eso hace a otro de los supuestos de la programación lineal, que es la aditividad. Se van sumando, agregando los beneficios de cada uno de los productos para conformar el beneficio total a producir. Es por eso que es muy importante tener en cuenta las unidades de medida, ¿sí? Para ver que realmente las unidades de medida en esta suma sean homogéneas. Entonces, vamos a revisar nuestra función objetivo teniendo en cuenta las unidades de medida. Por ejemplo, 10 son los pesos de beneficio total que se obtienen por cada unidad de jabón de tocador a producir. Y JT me indica las unidades de jabón de tocador a producir. Por lo tanto, cancelando unidad con unidad, lo que me queda en ese producto son pesos de beneficio total. Lo mismo pasa en el segundo término, que vamos a tener pesos de beneficio total para el detergente para vajilla a producir, y en el tercer término los pesos de beneficio total del jabón para ropa a producir. Es decir, al sumar vamos a tener pesos más pesos más pesos de beneficio total y toda la función objetivo va a hacer referencia a pesos de beneficio total. Vamos a continuar con el planteo. Ahora vamos a plantear la primera restricción, que dijimos que era la limitación de los litros de insumo base. De la misma forma, vamos a ir multiplicando los litros de insumo base que requiere cada unidad de jabón de tocador por las unidades a producir. Y vamos a tener en cuenta también, vamos a tener cuidado con las unidades de medida. Revisemos, por ejemplo, esta restricción. Nosotros tenemos 0,08 que hace referencia a los litros de insumo base por cada unidad de jabón de tocador a producir. Y JT hace referencia a las unidades de jabón a producir.
Entonces, cuando yo multiplico 0,08 por JT, se cancelan las unidades y lo que me queda es la cantidad total de litros de insumo base que yo he utilizado en la producción de jabón de tocador. De la misma forma, en el segundo término, cuando yo multiplico 0,12 por dB, lo que voy a obtener es la cantidad total de litros de insumo base que se han utilizado en la producción de detergente para vajilla. Y en el tercer término, al multiplicar 0,2 por JR, voy a tener los litros de un insumo base utilizados en la producción de jabón para ropa. Es decir, que si sumo los litros de insumo base utilizados para producir jabón de tocador, más los litros de insumo base utilizados para producir detergente para vajilla, más los litros de insumo base utilizados para producir jabón para ropa, lo que voy a tener es la cantidad total de litros de insumo base utilizados en la producción. Y esto tiene que ser menor o igual a los litros de insumo base disponibles. ¿Sí? No puedo superar esta cantidad, por eso la restricción es de menor o igual. Entonces, si vemos, tenemos en el lado izquierdo los litros de insumo base utilizados y en el lado derecho los litros de insumo base disponibles. Litros de insumo base y litros de insumo base, por lo tanto, la unidad de medida de esta restricción son homogéneas. Bueno, continuemos con el planteo y planteemos ahora la segunda restricción, que era la de las horas de proceso. También vamos a ir multiplicando las horas de proceso que requiere una unidad de producto por la cantidad de productos que se elaboren, y de esta forma, en el lado izquierdo de la restricción vamos a tener el total de horas de proceso utilizadas, que debe ser menor o a lo sumo igual a las 320 horas de proceso disponibles. Con respecto al presupuesto, vamos a ir multiplicando el costo de cada unidad de jabón de tocador por la cantidad de unidades que se produzcan, y así vamos a tener en el lado izquierdo la cantidad de pesos que yo he gastado para producir los tres productos. Y eso tiene que ser menor o a lo sumo igual a los 600.000 pesos que tengo disponibles. Otra relación que teníamos, otra limitación, era la relación entre el detergente para vajilla y el jabón de ropa. Decía que el detergente para vajilla tenía que ser un 30% del jabón para ropa. Entonces, esa restricción es una igualdad, ya que nos dice que exactamente el detergente para vajilla tiene que ser un 30% del jabón para ropa. También lo podríamos expresar como un cociente, donde la relación de dB sobre JR tiene que ser igual al 30 sobre 100. Si en este caso ya está despejado o pasado de término las variables, pero en la otra forma también sería correcta. Otra limitación que tiene el problema es la restricción o la relación que hay entre el costo del jabón de tocador y el costo total de la producción. Nos dice que el costo del jabón de tocador tiene que ser por lo menos un 20% del costo total. El costo total de la producción está dado por esta suma que tenemos dentro del paréntesis, donde tenemos el costo de producir jabón de tocador, más el costo de producir detergente para vajilla, más el costo de producir jabón para ropa. Otra restricción, otra limitación que teníamos era la cantidad de unidades que se podían producir de detergente para vajilla, que decía que no debía superar las 500 unidades. Por lo tanto, el detergente para vajilla, las unidades de detergente para vajilla, que es lo que nos indica la variable, tienen que ser menor o igual que 500. Fíjense que en todos los casos hemos estado verificando que el lado izquierdo tenga la misma unidad de medida que el lado derecho. Por último, y que no debe faltar, la restricción de no negatividad, que me dice que todas las variables deben ser mayores o iguales que 0 para cumplir con uno de los supuestos de la programación lineal.
De esta forma tenemos planteado el problema en números con sus tres partes: función objetivo, restricciones y restricción de no negatividad. Y hemos cumplido con todas las partes: definición verbal y definición numérica del problema. A continuación, lo que vamos a ver es cómo incorporar las variables de holgura en el planteo. ¿Qué son las variables de holgura? Las variables de holgura son variables que nos sirven para transformar las inecuaciones de las restricciones en ecuaciones, las desigualdades en igualdades. Entonces, las vamos a agregar en las restricciones para transformar la desigualdad en igualdad. Por ejemplo, en la primera restricción, nosotros teníamos una restricción de menor o igual. Eso nos indicaba que el lado izquierdo podía ser menor al lado derecho. Entonces, si fuera menor, sumándole una cantidad, que en este caso la vamos a llamar S1, el lado izquierdo se va a igualar al lado derecho. Fíjense que la variable de holgura se incorpora en cada restricción, es una variable de holgura por restricción y tiene significado en función de la restricción en la cual se agregue. En este caso, S1 lo que nos indica son los litros de insumo base no utilizados, porque nosotros habíamos dicho que la primera parte, el primer miembro, nos indicaba los litros de insumo base utilizados. Si estábamos diciendo que podía ser menor a 4.500, ¿qué pasaba? Había una parte o una cantidad de litros de insumo base que no se estaban utilizando. Eso lo representamos con esta variable de holgura S1. En la segunda restricción, que también era una restricción de menor o igual, vamos a agregar una variable de holgura que la vamos a llamar S2, y esa variable de holgura, que también va sumando porque era una restricción de menor o igual, nos va a indicar las horas de proceso no utilizadas. En la siguiente restricción, que era la restricción del presupuesto, agregamos otra variable de holgura que la llamamos S3 y que nos va a estar indicando los pesos del presupuesto que no se han utilizado. La siguiente restricción es una restricción de igualdad. Entonces, como ya está planteada como igualdad, no debemos agregar variables de holgura, porque la finalidad de las variables de holgura, reitero, es para transformar inecuaciones en ecuaciones. Entonces, en este caso, en esta restricción no es necesaria. En la siguiente restricción, que era una restricción de relación de costos, lo que se planteaba era que el costo del jabón de tocador tenía que ser por lo menos el 20%. Entonces, si es por lo menos, quiere decir que ese costo podría ser mayor al 20%. Y esta variable S4 nos va a estar indicando cuánto pasa el 20% el costo del jabón de tocador. Es decir, el costo del jabón de tocador que está por encima del 20% del costo total de producción. La siguiente restricción era la restricción de la cantidad de unidades máximas que se podía producir de detergente para vajilla. Era una restricción de menor o igual, por lo tanto la variable de holgura la agregamos sumando y esa variable de holgura nos va a indicar las unidades de detergente para vajilla que se han producido por debajo del límite máximo de 500 unidades. Finalmente tenemos la restricción de no negatividad y de esta forma nos ha quedado planteado el problema lineal de la fábrica de productos de limpieza, de la fábrica La Espuma, completo con las variables de holgura incorporadas.